Mano a mano. Vamos a la política mano a mano. Este jueves, en forma extraordinaria, se va a reunir la Comisión Política del PPD para analizar el escenario previo a la Junta Nacional de la ADC, que va a ser el sábado. En tanto, ya la directiva del Partido por la Democracia se reunió ya con el Partido Radical, reiteraron su intención de llevar un candidato único que emane de una primaria. Profundizamos en esta materia con el presidente del PPD, pues, Gonzalo Navarrete, que vamos a ver si las cosas están claras, porque se juntan. Estas han sido semanas de cumbre, de comisiones especiales, reuniones para allá, para acá, pero en el fondo, Gonzalo, y a ver si usted nos ayuda a aclarar un poco el panorama, parece que la suerte de las primarias estaría echada y depende de la Democracia Cristiana exclusivamente. Al menos la candidata presidencial de ese partido dijo: yo voy a primera vuelta. ¿Usted cree que en la Junta la van a contradecir? Mira, primero el tema de las primarias, nosotros como partido creemos que es no solo un derecho ciudadano, sino un mecanismo en el cual hay una discusión bien profunda de qué es lo que uno quiere proponerle al país. Nosotros entramos en un proceso en que dijimos: tenemos un programa, buscamos un candidato, sabíamos que Ricardo Lagos no era el candidato que era el que iba a ganar probablemente. Él dijo: estoy disponible para hacer el esfuerzo, y nosotros... Perdón, momentito. ¿Cómo eso que sabían que el candidato no iba a ganar? O sea, la encuesta nos iba diciendo de que probablemente... ¿Apoyaron un candidato sabiendo que iban a perder? No, sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Para decirlo de la siguiente manera, lo que nosotros estábamos diciendo, nosotros necesitamos proponerle a Chile un camino para la centroizquierda. Lagos dijo: yo estoy disponible a encabezar ese proceso. Estoy disponible a colocar mi capital político, incluso para perder. Él lo dijo más de una vez. Sí, sí. Pero queremos entrar en un proceso que permita que la centroizquierda tenga futuro. Por lo tanto, la convicción nuestra es que la primaria es el mecanismo. Cuando Ricardo Lagos dice: yo hasta aquí nomás llego, nosotros entendemos que lo que no se ha cambiado desde el punto de vista de la convicción del partido es que la manera de tener un candidato que reúna a la centroizquierda es la primaria. Gonzalo, perdón, pero haciendo un ejercicio de franqueza política, en el fondo ustedes, como Partido por la Democracia, hicieron un cálculo político en el sentido de saber que Ricardo Lagos, el expresidente, no los iba a llevar de vuelta a la moneda, pero sí les garantizaba al menos tener una primaria y la unión del conglomerado, de la nueva mayoría. A ver, la apuesta nuestra era: nosotros aquí vamos a tener un contenido que vamos a trabajar seriamente y que vamos a difundir por Chile. Si ese contenido logramos traspasar las barreras que tenía una sociedad que de alguna manera calificaba no como una figura del futuro a Ricardo Lagos, podemos ganar la primaria. Porque allí vamos a entrar a pasar del tema del debate del mecanismo al tema del contenido, y en ese contenido nosotros podemos ganar la primaria porque tenemos un contenido que entendemos que es suficientemente de futuro y atractivo. Por lo tanto, había que jugar el riesgo, pero sabíamos que también era una posibilidad de perder. Y estábamos disponibles a eso. Pero la convicción era un programa, una fórmula que era la primaria, y eso permitía además una lista parlamentaria que finalmente unificara a la centroizquierda. ¿Pero qué pasó en todo ese proceso que la Democracia Cristiana no tiene esa misma convicción? Y ahora tenemos otra dificultad, en donde hay un candidato, Alejandro Guillé, y una candidata, Carolina Goich, que está diciendo, que ella dice: mira, yo en realidad en la primaria no estoy disponible, voy a pasar a primera vuelta, y eso cambia mucho el escenario, puesto que al no haber una primaria, a nosotros nos va a obligar a algo que propusimos, a tomar una decisión de candidato presidencial. Y entendemos también que cuando uno define un candidato presidencial, está definiendo un programa y está definiendo una lista parlamentaria. Y nosotros entendemos que la Democracia Cristiana debe definir este día sábado, no solo si tiene una candidatura presidencial, también va a tener que definir que tiene una lista parlamentaria propia, porque el resto de los partidos, lo hemos discutido, se lo hemos notificado formalmente a la Democracia Cristiana, no estamos disponibles para que tengamos dos candidatos en primera vuelta con una lista parlamentaria unitaria. Eso no es posible, porque nadie podría entender que en una lista, por ejemplo, de cualquier tipo, haya un
candidato a senador o a diputado que diga esta es mi candidatura presidencial y otro que diga esta otra, porque además la coherencia desde el punto de vista programático no es posible. Ahora, ese podría haber sido el mecanismo para presionar a la DC a que efectivamente participara en las primarias. Pero ¿qué es lo que ha pasado en estos días finalmente con eso? Es que dentro de la DC algunos dicen, bueno, no importa, aunque arriesguemos perder parlamentarios, ¿vamos de todas maneras hasta la primera vuelta? Hasta ahora lo que uno ha escuchado de la democracia cristiana es que ellos están pensando seriamente en que la manera de llegar a una viabilización de una centroizquierda es que ellos representen específicamente una opción de centro y que el resto represente una opción más de la izquierda de la centroizquierda y que en la segunda vuelta podamos tener algún tipo de entendimiento desde el punto de vista ya de una gobernanza para una segunda vuelta. ¿Y eso qué tan dramático es? Lo digo porque algunos lo plantean directamente como el fin de la nueva mayoría, si es que eso llega a pasar. O sea, eso sí es el término de una nueva mayoría como la entendemos hoy día, que va a tener que recomponerse en la segunda vuelta. Yo creo que no es una buena decisión, no la veo dramática, pero no es una buena decisión, pero va a permitir que durante un largo tiempo la democracia cristiana defina qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos dicen, qué es lo que ellos proponen, y el resto de los partidos que conformamos hoy día la nueva mayoría, digamos qué es lo que nosotros proponemos y el país lo resolverá. Yo creo que no es la mejor decisión, pero que, bueno, los hechos son lo que son, nadie está obligado a lo imposible, y nosotros lo que sí vamos a resolver, ya lo vimos ayer, el día 13 del mes de mayo, el candidato presidencial, y nosotros le hemos entregado a los candidatos y a los partidos nuestro proyecto político y tendremos que consolidarlo para que el día 13 ya conformemos una candidatura, que en ese caso lo más probable es que sea Alejandro Guillé, en que digamos, mira, esto es lo que nosotros pensamos. Debo señalar que nosotros le hicimos claramente una oferta a la democracia cristiana. Para viabilizar las primarias nosotros estamos disponibles para que discutiéramos el tema del programa y apoyáramos a Carolina Goich para que fuera la primaria. ¿Y qué pasó con esa oferta? Que bueno, al final pareciera ser que no fue recogida suficientemente por la democracia cristiana. ¿Por qué cree usted que la democracia cristiana no tomó esa oferta del PPD? Mira, yo creo que esto no es un tema de cálculo. Yo creo que la democracia cristiana es un debate interno muy profundo de cuál es su identidad en este espacio político que se genera hoy día. ¿Cuánto ellos están conformes? Porque hay algunos que dicen que no están conformes con el tipo de alianza que tienen hoy día, que ellos tienen que definir una identidad, que quieren concursar con esa identidad, y en torno a esa identidad será que nos encontraremos en la segunda vuelta. Bueno, eso es legítimo que ellos lo resuelvan. Yo creo que lo que ha ocurrido en estos últimos 30 años en un acuerdo entre partidos de centro izquierda y ellos de centro, en un centro que se entiende progresista, ha sido bueno para Chile. Yo creo que el debate hoy día societal de qué es lo que queremos proponer, a diferencia de lo que quiere proponer la derecha, está efectivamente en curso. Pero finalmente ya el día sábado lo sabremos y de allí para adelante se acabó la discusión sobre los temas de los mecanismos y entraremos ya derechamente a cuáles son los temas de contenido y de propuesta. Sí. Porque hoy día, y lo que nosotros hemos tratado de expresar a la democracia cristiana más de una vez, lo que está en debate es un proyecto más bien de derecha que entiende el crecimiento de una cierta manera, más bien centrado en el desarrollo de grupos económicos que chorrean, en que los derechos sociales más bien tienen que ver con la capacidad de la libertad de elección, que normalmente está asociada a la capacidad de compra, en que la separación entre Estado y dinero pareciera ser que no es tan importante. Hoy día el presidente de la SUFOFA, probablemente el presidente de la CPC, son exministros del presidente Piñera, por lo tanto pareciera ser que ese mundo entre Estado, sociedad y negocio para ellos no es lo relevante. Nosotros creemos que eso debe ser definitivamente no solo por el tema de la ley de financiamiento de los partidos políticos, sino como opera el Estado. Ese es el punto, Gonzalo. En esta búsqueda de la identidad que los puede llevar a la primera vuelta, ¿qué tan dañino puede ser finalmente para la relación entre el resto de los partidos y la democracia cristiana? ¿Qué tan fratricida puede terminar siendo esa competencia? Si es que llegamos a primera vuelta, lo que tenemos claro es que eso no puede ser una descalificación ni de personas, ni de partido, ni de proyecto. Tiene que ser cambiar el tono de la conversación, que hasta ahora ha sido más bien en cómo yo gano posiciones, sino entrar ya en un tono de conversaciones más profundas, más de sentido, más de futuro.
Yo creo que eso ha sido parte de la conversación con la democracia cristiana. Eso siempre puede haber alguien que rompa el pacto, pero finalmente lo que se ha planteado entre lo que deba proponer la democracia cristiana y la coalición que va a reemplazar, o sea, que va a apoyar a Guillé, es nosotros no vamos a descalificar a nadie. Llegó el momento de las propuestas, llegó el momento de recuperar vínculo y yo diría una relación de confianza que se podría haber colocado en la primaria, porque finalmente la separación entre la política y la ciudadanía se puede recomponer en el proceso de primaria al ir a buscar al votante. Mira, el proceso de reinscripción de los partidos fue realmente relevante en eso, en que un partido como el nuestro, que muchos decían que no iba a tener posibilidades de reinscribirse, en la medida en que colocó candidato presidencial, contenido y salir a la calle, nosotros en prácticamente un mes y medio juntamos 40.000 voluntades de ser parte del partido. Y eso es una enseñanza en que uno no fue a buscar simplemente ciudadanos para que te apoyaran, sino fue a buscar voluntades de transformación. La primaria habría sido, o es todavía, creo yo, un tremendo mecanismo para recomponer eso. Bueno, si no se da por la primaria, será el debate de primera vuelta, en que esto podría o debiera llevar más gente a la urna. Pero este escenario, Gonzalo, ¿no hace imposible un acuerdo más allá del parlamentario, que ya es un tema que le voy a preguntar, pero incluso programático? Queda todo suspendido hasta esa primera vuelta. O sea, la democracia cristiana va a tener que definir cuál es su proyecto de desarrollo, cuáles son sus programas, cuáles son los matices a los cuales ellos efectivamente tienen diferencia con el resto de los partidos que hoy día forman la coalición, y nosotros tendremos que colocar eso sobre la mesa. Si ese es el debate, bienvenido sea. Porque eso, cuando se haga el conteo de votos en el 19 de noviembre, vamos a ver qué proyecto tiene más arraigo en la ciudadanía. Que yo creo que el mejor mecanismo para eso habría sido la primaria. Pero si la democracia cristiana define otro camino, bueno, será el camino que hay que tener con amistad cívica. Y eso es fundamental. Nosotros vamos a respetar y vamos a promover y vamos a hacer que nuestros diputados, nuestros candidatos a diputados y senadores tengan amistad cívica y que hablemos del futuro de este país. Este país no aguanta más el que la descalificación de las personas o de las coaliciones sea lo que hay y discutamos en serio qué es lo que queremos proponer. Sí, se equivocaron tal vez un poco algunos de los representantes del Partido Socialista, del Partido Radical o incluso mismo Alejandro Guillé en el modo de enfrentar estas semanas en las que se supone había que intentar llegar a un acuerdo con la democracia cristiana. Lo digo, por ejemplo, lo que planteó Alejandro Guillé cuando dice que la decisión de la DC se debía a presiones de negociación, una manera de presionar y de arreglarse a último minuto. Dentro de la DC se molestaron bastante, lo calificaron como una grosería y en cierta medida lo tomaron como una suerte de provocación que tal vez a algunos los llevó a decir, bueno, no es por buscar una negociación, en realidad es porque queremos definir nuestra propia identidad, representar nuestras ideas en esa primera vuelta. Yo creo que eso responde probablemente a una emocionalidad en la cual al propio Alejandro Guillé se le ha tratado de populista, de no tener contenido y por lo tanto se ha generado un ambiente un poco descalificatorio que hay que terminar, que parte de la conversación entre la directiva de los partidos ha sido, ¿sabes qué más? Ya sea por la vía de la primaria o por la vía de la primera vuelta, ese tipo de acciones que uno le supone al otro, incoherencia no nos sirve. Y creo que eso fue un error lo que se planteó allí, porque creo que el debate al interior de la democracia cristiana es mucho más profundo, mucho más complejo que el debate sobre cómo yo me posiciono en una negociación. Pero desde el lado de la democracia cristiana también ha habido errores comunicacionales cuando Mariana Elwin lo que plantea es que ella no cree en que haya una coalición de centro-izquierda que le haga bien a Chile, ella más bien cree en una coalición que entiendo la ve más de centro-derecha, en que descalifica todo lo que ha hecho la nueva mayoría, no por su implementación, es por el contenido y por el sentido, y creo que parte de ese debate es el que tiene que resolver la democracia cristiana cuando le hable a Chile. Le va a hablar desde la mirada en que las transformaciones no son necesarias y que hay que mantener modelos de mercado en el ámbito del desarrollo. Bueno, tendrá que decirlo de una vez y nosotros tendremos que también entender de que la democracia cristiana es un actor indispensable en la creación de una coalición de centro-derecha. Si asumimos que el fin de semana la democracia cristiana le da el favor a Carolina Goich, apoya su postura, la DC decide ir
a la primaria con una lista propia. ¿Qué pasa con esa elección parlamentaria? ¿Para usted es más importante definir el tema parlamentario como sector que la candidatura presidencial? ¿Cómo quedaría el escenario si es que la ADC elige el camino propio? Lo que pasa es que es bien incomprensible para cualquier ciudadano que algo que se entiende como coalición tenga dos candidaturas presidenciales, es un animal bicéfalo. Y en ese sentido no es posible entender eso. Y por lo tanto, si la democracia cristiana toma el camino de la primera vuelta, debe definir una lista parlamentaria que apoya esa opción. Y los que apoyaremos allí a Alejandro Guillé tendremos que definir nuestra opción. Es bien incomprensible que uno tenga una lista, por ejemplo, les digo ya, DC, PPD. Y los DC apoyan a Carolina Goch y nosotros a Alejandro Guillé. ¿Cómo le explico a la gente que nosotros somos parte de lo mismo si desde el punto de vista de los contenidos, del sentido, comillas, de los matices o de las profundidades tenemos posturas que en ese minuto se van a debatir en el ámbito presidencial diferente? ¿Qué proyecto de ley voy a apoyar? Con respecto, por ejemplo, al tema de del cambio del FP o del cambio del CAE o de cómo yo hago equidad territorial, en donde algunos, el candidato presidencial va a decir una cosa y el candidato a diputado o senador va a decir otra cosa. Preferible clarificar que hay dos caminos que la gente tiene que elegir y que va a tener que ir a votar el día 19 de noviembre para definir qué es lo que le hace más sentido. Ahora, Mariana Aelwin, que usted la mencionaba, también planteó en un momento que si la DC no tiene un candidato propio, la gente votará por Piñera. Más allá de todas las reacciones, la polémica que generó esa frase, ¿puede tener algo de sentido en relación a que se puede producir una fuga de un electorado de centro-izquierda, pero que ven a Alejandro Guillé una candidatura más de izquierda y que pudiese empezar a vitrinear en otros candidatos? Mira, yo creo que la propia democracia cristiana no está de acuerdo con lo que planteó Mariana Aelwin y por lo tanto yo creo que es un debate que no tiene mucho sentido. Creo que sí dos candidatos presidenciales dificultan la elección de un candidato finalmente de centro-izquierda a la presidencia. Creo que facilitan de alguna manera el camino de la centro-derecha, pero en la medida en que eso lo hagamos bien, lo hagamos regulado, que la gente entienda que es un proyecto progresista desde el punto de vista del centro, en la segunda vuelta puede haber un camino razonable de encuentro y por lo tanto es complejo, dificulta más la posibilidad de ganar, pero que no tampoco es dramático y no tenemos que dramatizar esa opción. Sí, se ha hablado de desdramatizar el tema del panorama, lo ha dicho usted, lo ha dicho también Ernesto Velasco del Partido Radical, que no es para tanto, que en fin. Pero de todas maneras es grave que una coalición que está gobernando más encima esté a estas alturas del año con este nivel de indefinición. Como que se viene al recuerdo esto de cuando la selección de fútbol chilena le iba más o menos nomás y andaba con la calculadora en la mano todo el rato, porque al final dependía del cálculo para ver si pasaba alguna etapa. Es bien feo el panorama. O sea, yo creo que desde el punto de vista de una coalición que ha tenido 30 años de gobierno, creo que no es la mejor opción. Pero también hay que entender de que lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en Chile, es que hay redefiniciones sobre los sentidos de lo que está ocurriendo y cómo se progresa. Y eso es legítimo que un partido que tiene una cierta historia diga, mira, en realidad este momento para nosotros es que nosotros definamos y que la coalición en su vertiente más de centro-izquierda puede definir qué es lo que de verdad quiere proponer. No es lo mejor, pero... ¿Es lo que hay? Define hoy día a una ciudadanía que quiere entender bien cuáles son las propuestas. Y lo que no nos ocurrió en la elección de Michelle Bachelet es que el debate más de contenido fue profundo. Esto va a permitir profundizar ese debate. ¿Estás seguro de eso, Gonzalo? Porque una cosa es una declaración de deseos, lo que a usted le gustaría, y otra cosa es lo que ocurra probablemente en la práctica. ¿Por qué? Porque usted reconoce que en la antesala de apoyar el conglomerado, que dicho sea de paso se llama Nueva Mayoría porque fue construido para Bachelet, nueva mayoría para Michelle Bachelet, sí, ¿no? ¿Cierto? Exactamente. Y no hubo un debate profundo de las grandes ideas, ¿no? Y ahí se podrían haber generado los desencuentros. Pero no va a pasar lo mismo ahora,
Porque si van a llegar agarrados a las mechas a la primera vuelta y se van a poner de acuerdo entre la primera y la segunda en todo, no me va a convencer que va a haber un debate profundo en ese rato. A ver, lo que uno se traza como objetivo tiene que tener concordancia con los actos, con los hechos. Nuestro objetivo es tener un nuevo proyecto de centroizquierda validado socialmente y con convicción de los partidos políticos. Un mecanismo era la primaria. Si ese mecanismo, alguno de los actores resuelve que no es el mecanismo y que resolvió que era la primera vuelta, ok. Pero el objetivo sigue siendo el mismo. Parte de todo el debate con la democracia cristiana y con el resto del partido, nosotros necesitamos rediseñar, reconstruir un proyecto de centroizquierda que se optó o se podría optar por un mecanismo más bien de primera vuelta. Si eso está en la convicción de los partidos que somos los actores de esto, entonces trabajemos sobre ese punto. Como eso también requiere mayorías parlamentarias, y las dos listas lo van a discutir en una lista de democracia cristiana y el resto, entonces vamos a ver qué mayoría parlamentaria va a ser capaz de llevar a efecto un programa de gobierno si es que llegamos a ese programa de gobierno. Porque mira, cuando se produce el debate de, comillas, nueva mayoría, se coloca como objeto el tener una nueva mayoría social, política y cultural. Y nosotros durante estos 4 años no hemos logrado consolidar lo que tiene que ver con mayoría social y cultural. Tenemos mayoría política, pero en el debate que hay hoy día sobre la reforma educacional, yo siento que los partidos cometimos una ausencia, es que no es salir a defender claramente por qué se estaban haciendo las cosas que se están haciendo. Y quiero decirlo, la ley de inclusión, la centro derecha, yo diría que o nos empató o nos ganó en lo que para nosotros era una lógica. La nueva educación pública debe partir por condiciones de equidad y que no haya segregación, que no haya lucro y que no haya selección. Y apareció la Confepa, financiada y digitada por la derecha, que terminó diciendo, mira, eso es una pérdida de la libertad y no una ganancia en calidad con libertad de elegir sin recurso económico atrás, es decir, el derecho social a tener educación de calidad. Desde la ADC también surgieron críticas a esa ley de inclusión. Porque es lo que digo, la convicción sobre lo que estábamos haciendo era colocar un nuevo derecho social de igualdad y equivalencia en la sociedad, terminó siendo una discusión solo parlamentaria y no social. Y quien se movilizó para defender lo que ya había de los particulares subvencionados fue la centroderecha. Y nosotros no hicimos esa misma tarea, porque el debate político-social de colocar a una reforma en la condición de aceptabilidad social y entender lo que estábamos haciendo no lo hicimos. Y no es que no lo hizo solo el gobierno, los partidos no lo hicimos. La reforma tributaria, nos ganaron el debate, que eso era contra el crecimiento. Y tuvo que decir la OCDE que esa era de las mejores reformas porque el 1% pagaba el 90%. En la reforma de educación superior, el rol de las instituciones públicas está en debate. Y acabo de escuchar al diputado de la UDI, Belolio, que lo que dice es no nos hacemos cargo del país que tenemos. Perdón, esto no es una casualidad, que hoy día solo el 20%, el 18% de la matrícula está en las estatales, no es una condición natural. Fue una política en torno a reducir las estatales y crear las públicas, o sea, las privadas. Gonzalo, pero de una u otra manera, ¿no estaría usted transformando a la derecha en una poseedora del mega arte de la convicción social? Porque por lo que me está describiendo, han hecho tan a la pinta todas sus campañas que han transformado todo lo que ha tratado de hacer su coalición en un puro desastre. No hay también que hacer una autocrítica de cómo se hicieron las cosas y de los problemas del diseño, de cómo se llevó a cabo, de cómo los proyectos se construyeron, de cómo llegaron al Parlamento, donde no hubo un trabajo a veces prelegislativo que los propios miembros de la coalición criticaban. Yo recuerdo cuando estaba el senador Ignacio Walker y llegó la primera propuesta de reforma educacional, que era el buque de este gobierno, y la hizo pedazo. Y ellos pararon el tema de la venta de los colegios y venía para acá esta misma mesa y decía, ¿cómo van a hacer esta locura de vender puro fierro? O sea, ese es el problema de un pacto político programático versus una coalición, porque una coalición tiene más convicciones. La primaria permitía, y si no es así, construir una coalición. Las diferencias de los matices
es la que no nos hizo posible salir a defender esto en el debate social, porque lo que la gente veía es que dado que una parte de esta, comilla, coalición no estaba de acuerdo y más bien defendía una cierta postura en que el mercado tiene un rol muy importante en el tema, por ejemplo, educacional, evidentemente que terminamos perdiendo. No es que la derecha haya hecho más o mejor, o sea, como no sé la palabra yo que tú usaste. Y políticamente lo escucho a usted y me da la impresión que se ve como la DC como el mal necesario de su coalición. No. Como que los matices fueron el problema porque las cosas no resultaron. Y ahora resulta que hasta la primaria está entrampada por culpa de la DC. No. Pero dijo usted al principio, la DC es profundamente necesaria para el proyecto. Sí. O sea, necesitan a la DC para llegar al poder de nuevo. De acuerdo, pero previo a una nueva coalición se requiere convicciones. Y esa eran dos mecanismos, que era la primaria o la primera vuelta. Y por lo tanto, esto de los matices, la democracia cristiana va a tener que decir qué es lo que de verdad piensa sobre las materias más relevantes. Trabajo, previsión, descentralización, la nueva educación pública, etcétera, lo va a tener que decir. Desde esa perspectiva, esto de ir a primera vuelta tendría un efecto positivo. Claro, si es que lo entendemos como un debate de ideas. Como verlo como una gran primaria que dicen ellos. Claro. Que a mí me parece que era mejor una primaria porque resolvía en más corto tiempo un debate que es completamente posible, porque la democracia cristiana ha hecho un trabajo intenso sobre los temas de contenido. Ellos dicen que concuerdan con mucho de lo que está en el Piensa Chile que hicimos con Lago. Bueno, discutámoslo. ¿Y esa falta de convicción común o de unidad es lo que permitió que surgiera el Frente Amplio? Frente Amplio, desde mi punto de vista, es un fenómeno un poquito distinto porque tiene que ver con... Chile tiene una cantidad importante de gente que está enojada y que lo que quiere expresar es que el modelo de desarrollo que hoy día hemos tenido no lo incluye, no los convence. Y que en el espacio del 15 al 20% que ha estado en las últimas 2 o 3 elecciones, alguien lo tiene que representar. Solo que creo que las soluciones no están allí, porque lo que yo he escuchado del tipo de soluciones que ellos tienen no tienen que ver con una posibilidad de construir una mayoría social y política hoy día. Pero Gonzalo, no es como la tarea precisamente, de la política acoger la necesidad de la gente. Claro. En ese sentido, es como decir que ellos tuvieron la brillantez de acoger a los indignados, a los molestos, a los chilenos que están aburridos de un sistema. O sea, ellos captaron. ¿Y ustedes? Claro. Y nuestra tarea en lo que viene es que esa enojo o esa demanda sea transformada en un proyecto concreto. Por ejemplo, el tema de AFP. No más AFP. 5%, pero el 65% de la gente dice, o el 70% dice, ese 5% es para mí. Entonces, es bien complejo el que no más AFP en un proyecto que, según los que lo plantean allí, es solo mecanismo de reparto. Y por lo tanto, cualquier otra alternativa es descalificado desde, comillas, el Frente Amplio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es viabilizar en que atrás del no más AFP está el miedo a envejecer porque me quedo con poca pensión y cuál es el mecanismo concreto que se propone para un sistema mixto que haga una reforma estructural, que permita el aumento de las pensiones en el corto plazo, que resuelva los temas demográficos y que resuelva los temas de mercado. Ya, porque entendemos que en el problema, dame un segundo, que el problema de la pensión no es solo un cambio de estructura, es mucho más profundo que eso. Nuestra tarea, en este debate que vamos a tener de aquí a las presidenciales, es dar caminos viables que permitan crecimiento, inclusión y derechos sociales. Sí, la duda que me surge es si acaso dentro de la nueva mayoría no hay ningún tipo de autocrítica respecto a qué pasó, por qué no lograron representar a ese sector que sí está apoyando ahora el Frente Amplio. Yo creo porque no fuimos consistentes en nuestra convicción de que lo que estábamos haciendo o lo que se propuso era finalmente un acuerdo de coalición. Y en todas las materias relevantes hubo al interior de la coalición más debate público que debate en el sentido del contenido de la reforma, aparte de problemas que tienen que ver con implementación. Mira, muchos dijeron, para la educación pública lo primero que había que hacer era reforzar lo que es la educación municipalizada.
cosa que se venía haciendo durante los 20 últimos años, y lo que se planteó desde el gobierno era la convicción de que o hacíamos una reforma estructural o esto no iba a tener solución con más plata. Pero algunos plantearon de que eso era un error. Y cuando la discusión de fondo uno la plantea con los que eran críticos y se entiende de que si no había una reforma estructural, todo el resto era más plata, más programita, finalmente estábamos todos de acuerdo. Ya nadie discute que había que hacer primero, comillas, solo colocarle plata a la educación pública. Ese debate que nos faltó, que no fuimos capaces de hacerlo también en la ciudadanía, y que el gobierno, desde el punto de vista de la implementación, efectivamente tuvo retrasos importantes en que solo se privilegió la discusión parlamentaria y no la implementación de políticas, también cometimos errores. Y de esos errores es lo que hay que aprender para que un futuro gobierno tenga el sentido de transformación, la capacidad de discusión y la convicción de entregarle al país un ethos, un sentido, una épica, que es la que nos ha faltado hoy día, porque finalmente no hemos transmitido la épica que tiene esta nueva mayoría. Sí, Gonzalo, tengo una última duda antes de terminar, que no tiene que ver con este tema, sino más bien con una situación que afecta a un militante del partido, entiendo que todavía es militante del partido, Rodrigo Peñailillo, exministro, a quien se le está acusando de haber ejercido presiones al Servicio de Impuestos Internos para que obstaculizara, pusiera trabas en todas las investigaciones referidas a eventual financiamiento irregular de la política. ¿Cómo toman ustedes ese tipo de acusaciones que finalmente también terminan enlodando al gobierno? Bueno, yo creo que ahí hay un juicio, hay una formalización que está pendiente. El propio fiscal Abbott ha planteado que lo que plantea Llorrat lo tiene que decir formalmente en un espacio de debate en los tribunales, y que las personas tendrán que probar o no qué hicieron y qué no hicieron. Es una decisión que se tomó desde el punto de vista individual. Él tendrá que responder frente a eso. ¿No han tomado contacto con él para preguntarle? No, porque además él está en Estados Unidos, digamos, él tendrá que responder. ¿Pero sigue siendo militante del partido? No está reinscrito, ¿ya? No se refichó. No se refichó, pero finalmente, cuando alguien toma una decisión en un cargo de gobierno, responde frente a las decisiones que tuvo. Si eso se prueba, la justicia tendrá que resolver, pero hay una acusación que me parece grave, que debe ser investigada, y que cada quien responde por las decisiones que toma en la vida. Muy bien, Gonzalo Navarrete, presidente del PPD, gracias por venir. Gracias a ustedes, se pasaron. Gracias por acompañarnos. Mano a mano.